¡Uy! Amigos de Planeta Fríctico, ¿qué tal? Me pilláis leyendo El vecino origen de Santiago García y Pepo Pérez, un cómic que compramos en el Salón del Cómic de Valencia. Vamos a reseñarlo. Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Os traemos reseña del cómic El vecino, que compramos en el Salón del Cómic de Valencia 2020, que de hecho, si no habéis visto el vídeo de las compras que hicimos en el Salón del Cómic Valencia 2020, os lo dejamos aquí. Y pues bueno, como digo, en esta última edición del Salón del Cómic compramos este cómic, El vecino origen, que es de Santiago García y de Pepo Pérez. No voy a mentir a nadie, porque el cómic lo conocimos gracias a la serie de Netflix. Yo personalmente empecé a ver la serie, la verdad es que no me disgustó, y al saber que había un cómic, dejé de verla para primero leer el cómic, ¿vale? Y luego continuar la serie. En algún momento tenía que hacerme con él, y el momento fue el Salón del Cómic de Valencia, justo en el momento en el que Pepo Pérez tenía firma en Astiberri. La verdad es que fue gracioso, ¿no?, el momento en el que le doy el cómic a Pepo, ¿vale? Y cuando empezó a hacer el dibujo dedicado, me preguntó: ¿has visto la serie? ¿Lo estás comprando por la serie? Y le contesté, pues claro, que había visto los 3 primeros capítulos, pero que dejé pendiente la serie para leer el cómic, pues bueno, cuando me hiciera con él. Entonces me acuerdo que se rió y nada, lo firmó y estuvimos hablando un pequeño instante. En ese Salón del Cómic compré otros cómics aparte del vecino, y es que quiero ser totalmente sincero, es decir, no pretendía leerlo el primero. Antes de leer El vecino pretendía leer Universo de Albert Montés o Los surcos del azar de Paco Roca. La cuestión es que, pues bueno, cuando tuve los cómics, cuando llegué a casa tal, pues los ojeé un poco los 3 y empecé a ojear este cómic del vecino origen. Y es que la cagué. La cagué porque me enganchó, o sea, es que en un momentito ya me tuvo atrapado, y os digo que ahora porque ha pasado ya bastante tiempo del Salón del Cómic, pero fue llegar a casa un sábado y antes del sábado siguiente ya me había leído el cómic. Me ha tenido enganchado porque es un cómic sencillo y sobre todo, y creo que es la clave para este cómic, es un cómic cotidiano. El cómic está editado por Astiberri, y en este caso, El vecino origen, lo que hace es agrupar las 3 historias que hay del vecino, ¿vale? El primer cómic fue El vecino 1, luego estuvo El vecino 2 y luego El vecino 3, ¿no? Entonces, mola mucho el formato que le han dado, que es un formato grande, de 29,5 por 22,5, es, pues bueno, diferente al cómic habitual, y tenemos esta portada con las caras de algunos de los personajes, que la verdad es que se miran así como con una mirada de sospecha, ¿no? Entonces es una portada súper chula, con un lomo así redondito, y la verdad es que en la librería queda genial. Como me imagino que más o menos muchos sabréis, ¿no?, El vecino trata sobre un superhéroe que se llama, se llama Javier, ¿no?, y cuando es superhéroe se llama Titán. Es un superhéroe diferente y trata también sobre su vecino José Ramón. José Ramón se encuentra estudiando una oposición, y un día escucha ruidos en la casa de al lado, sale de su casa, se encuentra con la puerta del vecino abierta, y bueno, en ese momento descubre que su vecino es Titán, el superhéroe de la ciudad donde vive. Es interesante porque en el material extra de este cómic, Santiago García nos explica que la ciudad no tiene nombre, ¿no? Entonces eso al lector le ayuda muchísimo a todavía identificarse más con los personajes, porque la ciudad podría ser cualquiera. Es decir, no dicen Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, no, es una ciudad, ¿vale? Entonces va muy bien porque tranquilamente podría ser la tuya, porque Javier y José Ramón viven en un barrio normal, como tu barrio o como el mío. Claro, todo esto vuelve a lo que os he dicho antes, ¿no?, lo cotidiano del cómic. Un barrio normal, de una ciudad normal, en un piso normal, con gente normal, como tú o como yo.
enseguida, aunque no quieras, aunque lo veas sencillo, hace que, en fin, te atrapen los personajes, te atrape la historia, la sientas un poco tuya. También tengo que decir que al principio me esperaba algo rollo las aventuras de Titán, a lo mejor desde otro punto de vista. No me esperaba tampoco un Super López, pero un poco realmente sí que me lo esperaba. Entonces, claro, la sorpresa y la grandeza de este cómic es que te cuenta la otra vida, es decir, la vida cotidiana de alguien que tiene superpoderes, cómo convive con ellos, cómo convive con los demás personajes, en fin, cómo las cargas que tiene. También los personajes no son seres moralmente y éticamente perfectos, sino son gente que tiene problemas normales, como tendríamos tú o como tendríamos yo, y que al fin y al cabo tienen que conjugarlo todo. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, los personajes es que me han llegado mucho. En plan, pues este personaje me empieza a caer un poco mal, ¿no? Porque hay un momento que hay un personaje de los protagonistas que al final dice, joder, tío, ya me cansas un poco, ¿no? Entonces, tener esta emoción, es que el cómic te está llegando, porque está haciendo que a ese personaje en concreto, durante un momento, le tengas una tirria. Luego también hay muchos personajes que, pero este tío es tonto, o oye, ¿por qué haces eso? Entonces, claro, todo eso se plantea en situaciones que podría pasarle a cualquiera de nosotros y entonces es como que tienes que ser asertivo, tienes que empatizar con esos personajes y al final puedes llegar a considerar que conoces a todos los personajes pues como he dicho Javier, como he dicho José Ramón, Lola, yo que sé, cualquiera de los personajes que aparecen, incluso con el Doctor Tentáculos, pues también puedes llegar a empatizar un poco, ¿no? No es ese formato que la mayoría de gente podría pensar ante un superhéroe español, dirá, seguro que es el típico cutre, rancio, hortera. No estamos ante eso. Es una historia que se plantea desde otro punto de vista y una historia que además está consolidada y está pensada y bien pensada. Mi idea no es destripar mucho el cómic porque de verdad recomiendo que lo leáis. Es como os podéis imaginar, es un guión súper ameno, un dibujo que se sigue perfectamente y quizá de las cosas que más me han gustado, y por eso he dicho antes que es un cómic pensado y bien pensado, son las diferencias que encuentras entre el vecino 1, el vecino 2 y el vecino 3, tanto en la trama que te cuenta como en la estructura que tiene el propio cómic. Entonces mola porque en cierta manera huye de lo convencional, ¿no? Y te sorprende, dejándote a medias en algunos casos. Hay un final de uno de los 3 números que te deja como, ya está, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, o a lo mejor de repente te presenta de sopetón una trama nueva, en una situación nueva, cuando tú has acabado de leer un volumen, cuando tú, por ejemplo, acabas de leer el 2, de repente pasas el 3 y dices, joder, esto no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esas cosas que te sorprenden, que te provocan emociones, es quizá lo que buscaban tanto Pepo Pérez como Santiago García. Sinceramente, sin ser una maravilla del mundo del cómic, ¿no? Es decir, es una lectura capital del mundo del cómic. No, sin ser eso, ¿vale? Es una lectura a la que le acabas cogiendo cariño y supongo porque tiene esa parte, sobre todo, tan cotidiana, tan costumbrista. No quiero acabar sin hablar del material extra de esta edición. Es que es maravillosa, porque el material extra está dividido en varias partes. Una parte es para Santiago García y otra es para Pepo Pérez. Y mola porque hablan por separado del vecino, cada uno desde su óptica, comentan qué es lo que querían, qué es lo que salió, el porqué de algunas cosas. Mola mil también al principio porque te cuentan la historia de cómo llega a editarse El vecino con Astiberri, porque además primero la cuenta un editor de Astiberri, que es Fernando Tarancón, y luego lo comenta Santiago García, cómo eran tanto Santiago García como Pepo Pérez eran iniciados, era su primer cómic que iban a editar, entonces eran como muy novatos, de alguna manera el posible fracaso ante el primer cómic les aterraba, ¿no? Y cómo al final llegan a entenderse con Astiberri. Cómo lo cuentan es maravilloso. Las fotografías que ponen en este material extra donde tú vas viendo la evolución, o que son también cosas que a lo mejor normalmente los lectores pues no tenemos acceso, en fin. Como he dicho, tras leerlo le coges mucho más cariño al cómic porque los autores te cuentan cosas del desarrollo de los 3 números, cosas que
A mí, por ejemplo, leyendo cosas del guión del Vecino 1, 2 y 3 que comenta Santiago García, me ha hecho volver a ese libro 1, 2 o 3 para comprobar que lo que está diciendo es verdad. Te cuentan intimidades, cosas personales en fin, que les ocurrieron durante el desarrollo de alguno de los cómics. Realmente este material extra es el valor añadido de esta edición. Normalmente está muy bien tener por separado el volumen 1, del 2, del 3, pero en este caso, que es un compendio de los 3 números, el valor añadido es ese material extra que hace que todavía entiendas mucho mejor el cómic y entonces le cojas mucho más cariño. A mí, sinceramente, me ha flipado. Considero que es una lectura bastante obligatoria para todas aquellas personas que les guste leer algo pues diferente, o que, como por ejemplo en mi caso, que estoy acostumbrado a leer superhéroes, pues de vez en cuando cambiar está muy bien. Y en este caso, aunque forma parte del mundo de los superhéroes, no es nada que se pueda parecer ni a Batman, ni a Superman, ni a Green Lantern, Shazam, Spider-Man, nada de eso. Es una cosa totalmente diferente, una cosa que además me ha hecho reír, me lo he pasado bien, me ha provocado muchas emociones y en definitiva que lo he disfrutado muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios podéis decirnos si habéis leído la obra, qué os parece, si habéis visto la serie, en fin, lo que queráis. Podéis seguirnos en redes sociales como son Twitter e Instagram y como siempre nos vemos en próximos vídeos.